Vamos a tener un momento de reflexión. Te fuiste separando despacio de todos y nadie tu presencia extrañó y te dolió. Y luego te sentiste tan lejos de casa que decidiste no volver. Te fuiste presa fácil de tus enemigos, que pronto te engañaron y caíste en su red. Y ahora con tu cabeza y tus hombros caídos, añoras esos días cuando estabas con él. Eres una oveja del rebaño del Señor, tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su padre se encontró. Vuelve a casa hoy. Pasas muchos días luchando en tu mente, no sabes si es posible volver al redil. Te sientes rechazado por haber pecado y piensas que el perdón no puedes ya recibir. No tienes que dudar del gran amor de tu Padre, que nunca te ha dejado de amar y esperar. Él tiene reservado un lugar en la mesa y tu llegada espera, ya no tardes más. Eres una oveja del rebaño del Señor, tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su padre se encontró. Eres una oveja del rebaño del Señor, tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su padre se encontró. Vuelve a casa hoy. Vuelve a casa hoy. Vuelve a casa hoy. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, Dios les bendiga en este día. Hay una persona que quiere llegar a este lugar y no ha encontrado la ruta. Necesito que alguien que sepa bregar con esto, con WhatsApp, en el celular de Linda, le envíe la ubicación a esa persona para ver si esa persona que está buscando llegar aquí puede llegar. ¿No está allí el celular? Yo te lo puse. Míralo en el piso. Así que no sé si Carmenzara sabe o alguien que sepa, por favor. Me ayuda en ese sentido. Diana, yo soy uno de la lista de a los que le duelen todo. Sí, créanlo que sí. ¿Dónde está José? José, levanta tu mano. José, abusaste conmigo ayer. Qué tremenda experiencia, ¿verdad? Yo creo que la iglesia
tiene que promover la vida saludable a través del deporte y del ejercicio, porque créanme, hermanos, que hay muchos beneficios, son muchos beneficios los que se obtienen a través del deporte. Así que yo espero, ¿verdad?, que esta iniciativa continúe para el bien de muchas cosas, pero de manera particular para el bien de nuestra salud en todos los sentidos. Yo les tengo una proposición, después de darle un anuncio importante, porque no quiero que se me olvide, que la hermana de nuestra hermana Lidia Piña será su expuesta desde hoy en Borinquen Memorial, en Santurce, y esta noche Puerto Rico Memorial, y que esta noche habrá un culto a las 7:30, hermano, a las 7 de la noche. Así que, ¿verdad?, es parte de nuestra familia a quien debemos acompañar en este momento. Y les digo que les tengo una proposición porque yo les voy a sugerir que retomemos las cosas donde las dejamos el domingo pasado. ¿Qué les parece? En términos de la temática y del pasaje bíblico. Recuerdan que estábamos, lo que hicimos, ¿verdad?, estaba inspirado en la parábola del hijo pródigo. Entonces yo propongo que hoy nosotros desentrañemos un poquito esa parábola para ver qué nos dice, quizás con un poquito de más detalle. ¿Qué les parece? Está bien, pero de buena gana. Sí, muy bien, muy bien. Ustedes saben que el culto se ha confeccionado con el tema el regreso a casa. Qué bueno es regresar a casa, como nos decía Angie, ¿verdad? Qué bueno es regresar a la casa donde nos esperan, donde nos aman, donde vamos a recibir aliento del Señor. Y les digo que esta proposición la quiero hacer en el sentido de usar el mismo pasaje, porque encontré en la Biblia varias instancias o varios momentos de regreso a casa, como por ejemplo el regreso del pueblo del cautiverio a su tierra, o como la ascensión de Jesús, que se puede describir como un regreso de Jesús a la casa del Padre, o aún cuando el Evangelio nos habla de que cuando nosotros no estemos en este mundo vamos a regresar a una morada eterna, ¿verdad? Pero, hermanos y hermanas, sinceramente, la historia que más me impactó es la del regreso del hijo pródigo. Ahora, eso sí, tengo que hacerles una advertencia o una salvedad para que podamos utilizar esta parábola para la aplicación que le queremos dar en el día de hoy. ¿Por qué digo esto? Porque la parábola del hijo pródigo se da en un contexto negativo de una controversia. Bueno, pues porque el hijo se fue como de mala gana, ¿verdad? Y le pidió la herencia al padre, y nosotros sabemos por la historia que malgastó todo lo que tenía y luego quiso regresar. Es un ambiente negativo, pero yo quiero aplicarla en un sentido positivo, no necesariamente porque alguien se haya ido en ese ambiente de negatividad, porque sabemos que a veces las personas se distancian por otras razones a las que tuvo el hijo pródigo, y que ese regreso es un regreso de profunda bendición para esa persona que regresa, pero también para aquellos que están en la casa, que reciben el regreso de la misma.
sin necesariamente que esa partida represente algo negativo, porque a veces nos tenemos que ir por situaciones de trabajo, por situaciones de mudanza, por situaciones de enfermedad o por cualquier otra situación que haga que nosotros tengamos que ausentarnos de determinado lugar de la gente que amamos. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que la parábola también tiene mucho que decirnos a nosotros los que recibimos y a aquellos que regresan a casa. Pero para eso necesito empezar explicando un poco el trasfondo de la historia, porque cuando uno lee esa parábola en Lucas 15, y déjeme hacer un paréntesis aquí, porque antes en el original, en los escritos originales, no había esa clasificación de capítulos y versículos. Eso es mucho tiempo después de muchos siglos. Entonces, yo he oído gente hasta decir que uno debe leer, por ejemplo, un salmo completo, porque si no, dice que se pierde y que el sentido. Pero entonces la pregunta es, ¿dónde empieza y dónde termina? ¿Verdad? Porque antes no había clasificaciones de ningún tipo, ni capítulos ni de versículos. Claro, la clasificación se hizo tomando en cuenta que un pasaje comienza con una secuencia y termina, ¿verdad? Con un fin. Pero antes no existía eso, así que para efecto de nuestra ubicación en términos de la Biblia que tenemos hoy, cuando uno comienza a leer Lucas 15, que es el capítulo que contiene la parábola, dice esa introducción al capítulo que los pecadores y los recaudadores de impuestos venían a Jesús para escucharle con agrado. Tenían el fervor, el hambre de estar cerca de Jesús para escucharle. Pero esa misma introducción dice que los maestros y los fariseos se pusieron a murmurar por esa misma razón. Es decir, por el hecho de que Jesús se acercara o la gente se acercara a Jesús para escucharle en sus enseñanzas y en sus exhortaciones. Así que lo que plantea este capítulo desde su inicio es una controversia, como les dije hace un rato. Y eso es importante porque el autor, mis amados hermanos, en este caso Lucas, pero así sucede con cualquier autor de la Biblia, va a tratar de dirigirnos en alguna dirección en su planteamiento, y va a tratar también de sugerir de que nos coloquemos en uno o en otro lado de la discusión. Así que usted y yo en la reflexión de la parábola vamos a tener que tomar, ¿verdad?, alguna partida para identificarnos con el uno o con el otro. ¿Por qué lo sabemos? Porque la historia no termina con un final feliz como pudiera ser en el caso de alguna novela. Es decir, la parábola no termina resolviendo el problema que se plantea en ella. Así que le deja a la audiencia, en este caso hoy a nosotros, 3 puntos suspensivos para que nosotros resolvamos el problema que se plantea allí, para que nosotros en nuestra imaginación articulemos un final. En este caso, ¿verdad?, a mí me parece que debe ser un final feliz, pero el final que usted quiera darle. Bueno, yo creo que no dije, ¿verdad?, que dije que es Lucas 15, pero la parábola del hijo pródigo está a partir del verso 11, ¿verdad? Por si usted está buscando con su visión la ubicación del texto de hoy. Así que Jesús, cuando comienza este capítulo, hace 2 ilustraciones adicionales. Ustedes recordarán la ilustración de la oveja perdida y la otra, la de la oveja perdida. 2 historias muy cortas, que funcionan como una antesala para
lo que Lucas quiere presentar a continuación, que es la historia del hijo pródigo, que es la que nos compete en esta mañana. En las primeras dos, algo se pierde y algo es recuperado. Pero lo que se pierde va tomando cada vez mayor hasta descubrir que en la parábola del hijo pródigo lo que se pierde es un hijo, en el sentido de que se distancia de la casa de su padre. Pero lo que yo quiero plantearles a ustedes, amada iglesia, en esta mañana, es que cada parábola contiene una enseñanza principal que es la esencia de esa historia. Y yo quiero plantear que esa enseñanza principal va por encima de otras enseñanzas que pueden ser importantes, pero que son secundarias para efectos de la enseñanza principal de esa parábola. Y es posible que en su reflexión usted haya dicho que aquí el problema es que un hijo se fue de la casa y mira qué sinvergüenza es, ¿verdad? Y qué falto de respeto, etcétera, ¿verdad? Y aunque eso es importante, yo quiero decirles que esa no es la esencia del mensaje. Es posible también que nuestra mirada se vaya al otro lado y contemplemos el trasfondo del hijo mayor que está enfunchado, como decimos nosotros, en su casa y que no quiere celebrar. Otra vertiente que posiblemente es importante dentro de la parábola, pero no es la historia principal. Así que lo que yo sugiero es que nosotros atendamos a la enseñanza principal de la parábola, que para mí es la misericordia de Dios. Y que esa misericordia actúa independientemente a quienes nosotros somos y a cómo actuamos, a las actitudes que tengamos, sean buenas, menos buenas o regulares. Es decir, la misericordia de Dios está disponible para su vida hoy y siempre. Está disponible para mí hoy y siempre. Es algo que nosotros podemos alcanzar, es algo que está accesible para nosotros. No importa que nosotros nos hayamos distanciado, que hayamos malgastado todo lo que tenemos, o no importa que hayamos permanecido en casa. Porque en esta historia, los que permanecieron en casa y el hijo que se fue, los dos necesitaban el perdón y la misericordia de Dios. Interesante, ¿verdad? Y es importante porque en esa intención de nosotros tomar partida, a veces podemos cometer errores. No estoy diciendo de una forma intencional, ¿verdad? Con la mejor intención del mundo. Pero si nosotros fallamos en la interpretación de la parábola, podemos fallar también en los juicios que hacemos. Y eso no solamente es un riesgo, sino que puede ser fatal ¿verdad? Para nosotros. Así que vamos a tener en perspectiva esa enseñanza principal, la misericordia de Dios, que es independiente a cómo nosotros somos o a lo que hagamos. Para mí eso resulta grande, hermanos. Para mí resulta grande yo reconocer delante de Dios que soy un pecador, que tengo defectos y que tengo virtudes y que con todo Dios está encima de mí con su manto de gracia, rodeándome con su favor y que siempre estará al acecho para que en la medida que uno pueda desviarse del camino, allí sentir esa voz del Espíritu que nos dice: vuelve aquí, vuelve a mi redil, vuelve a casa, vuelve a mí. Así que la esencia de la parábola no es que el hijo se fue, con todo lo que podamos decir de eso, con todos los mensajes que podamos sacarle a eso, con todas las enseñanzas que tiene para nuestras relaciones familiares.
Y tampoco lo es la actitud del hijo mayor, con todo lo que podemos sacarle y con todo lo que podamos criticarle también. La enseñanza es que Dios tiene misericordia para sus hijos en cualquier circunstancia y en cualquier momento. Por eso hoy yo me siento como objeto de la misericordia de Dios, aun cuando estoy en este lugar predicándole a ustedes. Yo siento que hoy yo necesito la misericordia de Dios igual que la necesité ayer. Y reconozco que mañana la voy a necesitar. Y que deseo que esté disponible para mí esa misericordia de Dios, porque sin ella no podría vivir. Así que, mis amados hermanos, Dios tuvo misericordia. Y la tuvo no dependiendo de quién era el hijo pródigo o el hijo mayor, ni de cómo eran ellos en sus decisiones, en sus actitudes, en su manera de ser con su padre. Depende de un Dios que es más grande que nosotros. Depende de un Dios que está por encima de nosotros. La misericordia no la merecemos, Dios nos la regala. No es algo que pueda yo merecer. Pero para los religiosos, dice el inicio del capítulo 15, es decir, para los fariseos, Jesús estaba mal. Y empezaron criticándole. Dice que había que rechazar y repudiar a los pecadores o a los publicanos. Pero a tales pecadores les era un deleite escucharle. Qué ironía, ¿verdad? A los pecadores era un deleite estar alrededor de Jesús escuchando sus historias. Pero para Jesús, ¿cómo nos mira Jesús? Para Jesús, los unos como los otros, el hijo mayor como el menor, todos eran dignos del perdón y la misericordia de Dios. El día que por algo que hagamos, y yo pienso que en la obra del Señor hay que ser esforzados y hay que trabajar y hay que organizar de aquí y de allá y hay que planificar. Pero aún así, el día que pensemos que algo que hagamos nos hace justos delante de Dios, ese día perdemos de vista el sacrificio de Cristo. Porque es por gracia, es por fe. Lo que nosotros hacemos no nos justifica. El único que justifica es Dios. Así que si yo cumplo en todo lo que tengo que hacer, si hago todo lo que se pone en mis manos, si hago el máximo esfuerzo de las tareas que me son encomendadas, aún así tengo que reconocer que Dios es el que justifica mi vida a través del sacrificio de Cristo. Así que hoy, en este día, nosotros estamos celebrando el sacrificio de Cristo. El padre de la parábola está lidiando con dos hijos que son diferentes, con dos hijos que han tomado decisiones diferentes. Los celos del hijo mayor, por un lado, y la necesidad de hacer un fiestón para el hijo que regresa a casa. Por eso en la ilustración que hicimos el domingo pasado, era necesario matar el becerro gordo porque había fiesta en la casa, porque aquel hijo que se había ido ha regresado. Y hoy en esta casa celebramos que hay fiesta en el reino de Dios. Porque nuestros hermanos regresan a casa en igualdad de condiciones.
Así que hoy hay fiesta en la casa de Dios. O sea, si yo no puedo aceptar el sacrificio de Cristo para mi liberación, pues no puedo celebrar porque estoy amarrado a mis propias ataduras. Si yo no puedo aceptar que el sacrificio de Cristo me hizo libre y me sana y me transforma, entonces no puedo celebrar, porque esas ataduras que hay cuando uno no recibe a Jesús y a su sacrificio en calidad de libertador de nuestra vida, habrá algo todavía por ahí que me inquiete y que obstaculice esa liberación necesaria. Y cuando nosotros miramos con una primera lectura la parábola, pues claro, el becerro gordo que el padre manda a buscar, pues lo podemos ver en el contexto de la fiesta que está a punto de celebrarse, ¿verdad? En términos de un gran banquete, ¿verdad? Todos los elementos de una gran fiesta, pero también nosotros podemos verlo como que ese sacrificio, en una alusión espiritual, ese sacrificio de ese animal, como ocurría en el pasado, pero ese sacrificio a mí me parece que también podemos verlo como el sacrificio de Cristo. Así que si nosotros estamos aquí en esta mañana ya habiendo recibido el sacrificio de Cristo, sí o no, sí, ya habiéndose Cristo sacrificado por nosotros, y si nosotros aceptamos ese sacrificio para nuestra vida, pues podemos celebrar en este día, ¿verdad? Podemos celebrar que, haciendo la analogía, podemos celebrar que el hijo mayor, aunque ahí en la parábola está descrito con malas actitudes, nosotros podemos decir que el hijo mayor que se quedó en casa no tiene celos del hijo menor. Que el hijo que permanece en la casa toda su vida, sea el caso, ¿verdad? Por ejemplo, que ese hijo mayor que siempre ha estado con el padre, reconoce lo que no reconoció ese, que todo lo que tenía a su alrededor era de su pertenencia, que no tenía que pedirle nada al padre porque ya era suyo, ya el padre se lo había dado. Y por lo tanto, cuando ese hijo asume esa actitud de saber que ha estado, que está y que siempre estará en la presencia de Dios, entonces no va a sentir el mínimo reparo de que Dios también tenga misericordia por aquel otro. En vez de enjuiciarlo o de juzgarlo o de decir qué mal lo hiciste, no te debiste haber ido, mira cómo estás ahora. En lugar de eso, sentirnos parte de la misericordia de Dios y ver que en ambos casos el Señor es el que tiene misericordia de su pueblo, de sus hijos y de sus hijas, no importa la condición en que estén. No hay separación, no hay distinciones de privilegio. La fiesta se da cuando los hijos están en casa. En esta hora yo les invito a una oración muy particular. Cierre sus ojos y ore conmigo esta oración. Ore conmigo en esta oración. Yo quiero decirte, amado hermano o amada hermana, sea quien seas y en las condiciones que hayas llegado a este lugar,
que esta casa, es decir, la casa de Dios, que podría ser esta iglesia o cualquier otra, esta casa, la casa de Dios, es tu casa. Es la casa que te pertenece. Y que esa sensación que da regresar a este lugar en la presencia del Padre, el mismo Dios es el que hace provisión para que tu espíritu que llega, para que mi espíritu que te recibe, se regocije en la presencia de Dios. Por eso te voy a invitar a que si te has sentido movido por la palabra, a que si de alguna manera Dios te ha hablado, tú puedas recibir esta oración de manera directa. Y que si es tu deseo venir al altar, que en libertad puedas hacerlo, entendiendo que el que te llamó es el que está presente en este lugar, el que envía su Espíritu Santo en esta hora para libertar cualquier cadena. Llámese conflicto, llámese enfermedad, llámese problema, llámese lo que sea. Aquí está Dios. En el escuchar del acorde de la música, ahí también podemos percibir a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra no retorna atrás vacía. Esa palabra hará el propósito para el cual tú la envías en este día. Y no nos vamos a desesperar. Y vamos a tener paciencia, Señor, porque tus hijos y tus hijas tienen que regresar a tu presencia. Tus hijos, Señor, te pertenecen y hoy están en tu casa. Permite que como así les abrazamos, sientan tu abrazo, tu perdón y tu misericordia. Abrazo, perdón y misericordia que todos necesitamos en esta hora y siempre. Envía tu consuelo y tu paz a cada corazón en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Mientras el ministerio se prepara para un cántico final, yo quiero destacar que la persona que yo le dije que estaba buscando el pin para llegar, llegó, mire, Ana Mari, mírenla ahí. Y saludamos también a la persona que le acompaña, o a las personas que le acompañan, sean bienvenidos a este lugar en este día. Así que reflexionamos.